Bienvenido. En este video vamos a aprender a manejar el sensor de ultrasónico que funcionará como un sensor de distancia y vamos a trabajar también una parte condicional. Entonces, bueno, primero vamos a descubrir, vamos a explorar cómo funciona este sensor ultrasónico. Estamos ocupando en este caso el sensor HCSR04. Es el que regularmente está muy disponible en diferentes entidades para su compra. Y entonces, bueno, pues vamos a trabajar con él dentro de nuestro simulador. Bien, la primera parte es tomar el voltaje de nuestro Arduino. Estamos tomando los 5 volts, así como la tierra para alimentar, para nuestro ejemplo, este protoboard. Y de ahí, bueno, vamos a hacer las conexiones necesarias. Algunas conexiones se harán directos sobre los pines, otras se estarán tomando a partir de la tableta. Bien, vamos a la primera etapa. Este sensor lo vamos a encontrar primero en el espacio de todos. Vamos a pedirle que nos muestre todos los componentes y de ahí vamos a buscar al sensor de distancia con esta categoría que es el HCSR04. Una vez hecho esto, vamos a tener los siguientes elementos. Tenemos una conectividad hacia tierra, vamos a conectar nuestro elemento hacia tierra. Posteriormente hay que nutrir de voltaje a nuestro sensor. Entonces vamos a hacer un clip y conectar igual con el caso, respetando los colores para no perder de vista los protocolos para el manejo de estos simuladores. Bien, ahora, una vez conectado esto, lo que sigue es trabajar en el sentido de los dos pines que le acompañan. Uno que se traduce como desencadenador o también en triggers le llaman, o el otro que es un eco y que, bueno, lo que van a hacer como se dijo al principio, es un sensor ultrasónico, así que vamos a poder notar, de hecho, la gráfica nos muestra dos formas circulares. ¿Eso qué significa? Bueno, el diseño real, de hecho, es una especie como de bocina y otro receptor. En una va a emitir y en el otro va a estar esperando una respuesta. Bien, entonces, con ello necesitamos controlar a un desencadenador o trigger, que es el objetivo, y otro que es un eco, que va a ser un receptor. Es decir, estamos manejando realmente una bocina y un micrófono, entre comillas, haciendo la analogía para poder trabajar con él. Bien, vamos a trabajar con él de la siguiente manera. Uno, vamos a ir estableciendo el código y también vamos a hacer la conectividad. Por ejemplo, voy a ir al código. Voy a establecer típico una constante que se va a llamar trigger o es el desencadenador y este estará en el valor 2. Así que voy a tomar a trigger y lo vamos a colocar en el número 2. Seguido a ello vamos a conectar ahora a la parte del eco que funcionará como nuestro receptor. Lo vamos a colocar en el lugar número 3. Bien, vamos a cambiar los colores solo para mantener estos principios de la conexión y no perdernos entre el cableado. Bien, ya están conectados de esta forma. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, vamos a ahora trabajar con el código. Como se mencionó anteriormente, se están declarando dos variables. Una variable que va a hacer conectividad con el pin número 2. Esa variable lo que va a hacer es funcionar para la emisión. Y tenemos otra que va a hacer conectividad con el número 3 para nuestro ejemplo y va a funcionar como el receptor, el eco. Bien, ahora, ¿qué sigue? Bueno, después de esto vamos a declarar también otra variable, pero es una variable para el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Estamos comentando al principio que lo que estamos ocupando en realidad es una especie de bocina y un micrófono. Entonces necesitamos para calcular la distancia vamos a necesitar algunos elementos de física, por ejemplo, el tiempo de respuesta con el que choca y el sonido rebota. Recordando una vez más la analogía, es una bocina que va a encontrar un obstáculo, ese obstáculo va a generar un regreso y ese regreso estará siendo recibido por un eco, que en este caso es el número 3, pero para ello necesitamos también una variable de tiempo de respuesta. Después de eso, tenemos aquí nuestra variable que se va a llamar t. Y lo que sigue ahora es, vamos a colocar el código de la inicialización de principio. Entonces voy a hacer lo siguiente, coloco mi código es el de inicialización, es setup, y voy a inicializar primero con determinando
cómo va a ser la comunicación, es decir, la velocidad en baudios de nuestro receptor. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a definir cómo va a ser la forma en la que los pines se van a comportar, es decir, el pin 2 y el pin 3. Nosotros estamos comentando que uno va a funcionar para la emisión, es como esa bocina que genera el sonido, y otro va a funcionar como un micrófono, es ese espacio de recepción. Bien, pues vamos a colocarlo y tendrían el siguiente formato. El primero se va a llamar, para nuestro ejemplo, es la estructura de PinMod, la función trigger. Trigger recordando es el 2. Entonces el 2 lo que va a hacer es generar ese sonido, es lo ultrasónico, y va a comportarse como salida. Posteriormente, eco va a funcionar como ese micrófono, es el receptor, y estará funcionando como una entrada que es recibida mediante el número 3. Entonces, bueno, de ahí la forma en la que hemos trabajado. Ahora bien, lo que sigue es, una vez solucionado esto, como comentamos, esto es de enviar y recibir. Para recibir, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a apagar el trigger, es decir, el emisor, porque lo vamos a ir ocupando cuando sea necesario. Entonces, al principio tengo que establecer que debe estar apagado. Por lo tanto, voy a agregar para mi ejemplo, en un Digital Write, le voy a pedir que el trigger, que recordando el trigger es el 2, es el cable 2, le mande un voltaje de apagado, un low, para que al principio se inicialice sin emisión de ningún tipo de frecuencia o de onda que pueda generar una recepción inmediata o algún choque. Entonces, bueno, después de este proceso, ahora lo que voy a hacer es, voy a trabajar con el ciclado. Y en el ciclado lo que voy a hacer es, aparte de trabajar con la estructura loop, donde vamos a recopilar y a manipular la información, es necesario también definir una nueva variable, una variable de distancia. Entonces, defino el loop, luego genero una variable de distancia que inicializa en 0 y después de ello comienzo a trabajar con el funcionamiento, recordando. Nuestro sensor lo que hace es enviar al principio, cuando el envío llega a un obstáculo, va a haber un choque y el choque lo que va a hacer es generar un cálculo de tiempo para posteriormente trabajar con la distancia. Entonces, pero también necesitamos comentar lo siguiente. Cuando envíes el sonido, debe haber un espacio también para poderlo integrar como respuesta. Es decir, la onda se propaga, debe chocar, pero también hay un tiempo en el que debe regresar para el eco y hay que cuidar ese detalle. Bueno, lo que vamos a hacer entonces para trabajar esa parte va a ser lo siguiente. Vamos a colocar entonces las siguientes líneas. Digital Write, donde le vamos a hacer una escritura digital en alto, es decir, los 5 volts prácticamente, y vamos a hacer que en ese momento se encienda la bocina, el generador de la onda, y le está diciendo que envíe un voltaje alto, en este caso, a trigger. Trigger es el número 2, así que en ese momento va a encender la emisión, el emisor. Después de eso hay una pausa, aquí se coloca un tiempo, recordando, la pausa es necesaria porque necesitamos que el sistema pueda regresar una respuesta, es decir, ese tiempo. Después de eso, lo que vamos a hacer es apagarlo. ¿Por qué? Porque recordamos que lo que se quiere es medir el tiempo en el que se regresa esa onda que fue generada. Si el sistema sigue propagando, no va a haber un suficiente procesamiento de los datos. Tenemos que emitir, recibir y apagar para que el choque que nos regrese lo podamos leer. Entonces le voy a indicar que después de encender esa bocina y un tiempo para la recepción, hay que apagar la emisión de la misma. Ahora, una vez hecho esto, entonces lo que se hace es leer la propagación, el tiempo del choque. ¿Cómo voy a leer? A través de la función pulseIn. Ahí le voy a decir que lea el pulso, es decir, la recepción, en este caso sería el micrófono,
que está conectado a eco, que es el número 3. Es decir, ahí le estoy pidiendo, haz una lectura, en este caso del micrófono, vamos a pensarlo así, haz una lectura de ese micrófono en este momento. Ese valor de lectura lo vas a colocar en una variable t que ya habíamos comentado, que es el tiempo de la respuesta. Posteriormente, lo que vamos a hacer es una división. Ya tengo entonces que se ha generado un tiempo. Ahora lo que voy a hacer es un proceso en donde voy a dividir ese pulso o ese tiempo de respuesta que es capturado en pulseInt y está integrado a la variable t. Lo voy a dividir sobre 59, que es aproximadamente el tiempo o los segundos que tenemos. Y este valor lo voy a redondear porque estoy recordando que estoy integrando una respuesta de distancia. Entonces, una vez recibida la lectura, transmitido el valor a la variable t, voy a dividirlo, estoy dividiendo, para que esto lo que haga es generar una distancia. Recordemos, lo que está pasando es que estás leyendo este tiempo en donde la onda chocó y regresó para ser leída mediante el receptor del eco. Ahora lo que sigue simplemente es imprimir esos resultados. Entonces lo que sigue es imprimirlos a través de Serial Print en el monitor de serie y tendremos las siguientes instrucciones. Vamos a colocarle Serial Print, distancia, solamente es un texto ilustrativo, y aquí vamos a imprimir esa variable que está recibiendo el resultado de el tiempo de propagación, su respuesta, e integrándolo. Bien, vamos a ver cómo funciona, porque la codificación fue hasta cierto punto sencilla, pero vamos a validar este funcionamiento. Voy a presionar inicializar la simulación. Y el monitor, como siempre, el monitor está en la parte inferior. Vamos a hacerle clic a nuestro monitor de serie. Y lo que voy a notar es lo siguiente, que inmediatamente está funcionando. Es decir, está comenzando a leer la distancia en la que se encuentra. Bueno, para hacer los cambios voy a hacerle un clic. Y al hacerle un clic el sistema da para él un aproximado. Recordando, aquí también hay una aproximación. Los cálculos pues van variando también de sensor en sensor. Voy a desplazar y quiero que noten que en la parte del monitor también hay un nuevo cálculo. Así que aquí estamos observando cómo va calculando la distancia hasta cierto punto en tiempo real. ¿Ok? Entonces va recibiendo estos valores. Por supuesto que aquí hay puntos decimales. Algo que aquí pues omitimos para trabajar con números enteros para el ejemplo. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Después de que pudimos aprender a entender, en este caso, cómo medir la distancia mediante la propagación y recepción de la onda que se genera, ahora lo que vamos a hacer es tomar decisiones. Es decir, vamos a hacer que ahora nuestro prototipo sea capaz, con la información que tiene, administrarla y tomar una decisión. Por ejemplo, vamos a encender un LED. Un LED donde nos diga que si el objeto, o en este caso la entidad autómata, se está desplazando, pues encienda una advertencia cuando esté un objeto demasiado cerca. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es tomar aquí en este caso un LED, y de ese LED voy a hacer la conectividad. Por ejemplo, voy a conectar la Tierra, voy a conectarla con este caso, y voy a conectar esta salida, la voy a conectar directamente con alguno de los puertos. Por ejemplo, voy a colocar el número 4. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, mientras coloco esto, lo que voy a hacer ahora es que voy a hacer una conexión de tal forma que se tome una decisión a través de los condicionales. Estas condicionales va a ser el condicional básico, el if, y con él lo que voy a tratar de hacer es que a partir de la lectura de los datos que nos genera el sensor ultrasónico, voy a tomar la decisión de encender o apagar este LED. Bien, vamos a hacer la modificación recordando que es necesario colocarle una resistencia. Voy a tomar la resistencia y voy a hacer los cambios necesarios. Nuestra resistencia para el ejemplo vamos a cambiarla a 150 ohms. Y bien, pues vamos a hacer el trabajo.
Vamos hacia el código tiene la siguiente forma, ya está esto solucionado, ahora vamos a colocar que después de la distancia empiece a tomar decisiones. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de lo siguiente, if, y vamos a tomar la letra D, es el punto de comparación, entonces le vamos a hacer un siguiente análisis. Como pudimos notar en el sensor, en la distancia, pudimos notar ahí números enteros, entonces bueno, vamos a trabajar con lo siguiente. Si el sensor marca que D, if D es menor que, por ejemplo, 30, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a encender nuestro LED como una forma de advertencia. Entonces colocamos un if y vamos a colocar para esta parte lo siguiente. Vamos a pedirle que haga una escritura digital write digital en este caso en el número, vamos a verificar en nuestra estructura del prototipo, para nuestro ejemplo es el número 4, en el número 4 que genere un encendido. Vamos a colocar entonces el número 4, vamos a colocar que lo apague y después de esto vamos a indicar un tiempo en microsegundos, vamos a indicarle unos 2000 para poder observar. De lo contrario, si la distancia no es menor a 30, pues lo que vamos a hacer es simplemente mantenerlo apagado. Entonces aquí colocamos una estructura else y lo único que vamos a hacer es simplemente mandar a apagar. Recordando, aquí le estoy pidiendo que sea en alto y en este que lo apague. Y es el mismo, la misma línea de salida. Bien, como comentamos, entonces ya tenemos la distancia y hemos definido que en el número 4 vamos a tener un control para encenderlo cuando sea esto menor que 30 y le daremos una pausa de 2000 milisegundos. Y en caso de que la distancia no fuera menor a 30, pues entonces le estamos indicando que el voltaje va a ser bajo. Ahora, algo importante. Es necesario activar los pines, entonces antes de ejecutar esto lo que vamos a hacer es colocar en la codificación, en este caso en el setup, en el arranque, voy a colocar lo siguiente, voy a pedir que el pin 4 tenga un comportamiento de salida, no solo es escribir y hacer uso de los pines de manera indiscriminada, hay que indicar cómo van a tener su comportamiento. Entonces una vez codificada la estructura e indicado cómo va a funcionar, qué tipo de modo va a tener, en este caso el pin número 4, lo que vamos a hacer es ejecutar y ejecutar lo que nos va a permitir es realizar el trabajo. Por ejemplo, vamos a desplazarlo, vamos a poder observar lo siguiente, es una distancia, aquí nuestro LED se muestra apagado, ahora voy a acercarme a un valor que es menor y puedo observar lo siguiente, mi LED ha sido encendido, ha sido activado, voy a desplazar aquí en tiempo real y entonces el LED se apaga por las instrucciones de la condicional. Espero te pueda servir.